y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. En esta ocasión quiero tratar un tema que ha traído mucha controversia, conflictos e inclusive malas aplicaciones de grandes expositores que conozco con respeto y considero en el ámbito de la teología, pero que en este tópico como que no tiene un concepto bien claro, preciso y conciso del asunto. Y es acerca de la unidad en el conjunto de la deidad. O sea, el no tener una clara apreciación del asunto, cuál es el pensamiento de Dios en relación a esta verdad, eso nos lleva a nosotros a no ser eficaces en nuestra oración y por ende no tener respuesta de Dios. Porque a veces hacemos oraciones que por no conocer la unidad en el conjunto de la deidad, porque hay quienes enseñan, tratando este tópico, desarrollando este tema, que Jehová Dios dejó de ser Jehová Dios y en la persona del Verbo pasó a ser Jesucristo, el Teantropos, el Dios hombre, la reencarnación, y que Jesús dejó de ser Jesús y se convirtió en el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga a vosotros. ¿De qué está tratando Jesús? Porque Jesús lo dijo, qué es lo que Jesús quiso expresar allí, cuál es la verdad, centrar en el asunto. Entonces, nos han dado un sinnúmero de doctrinas en relación a la unidad en el conjunto de la deidad, totalmente erradas, tergiversadas, distorsionadas, y que esto nos lleva a nosotros a no ser eficaces en nuestra oración, por decir algo. Nosotros hacemos oraciones que le son atribuidas al Padre, se las atribuimos al Espíritu, oraciones que deben ser atribuidas al Espíritu se las atribuimos al Hijo, y oraciones que deben ser atribuidas al Hijo se las atribuimos al Padre y viceversa. O sea, hacemos totalmente una mezcolanza porque no conocemos la deidad en el conjunto, la unidad en el conjunto de la deidad, que una cosa en este tiempo es hablar de Dios Padre, otra cosa es hablar de Dios Hijo y otra cosa es hablar de Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, una cosa era hablar de Jehová Dios, otra cosa es hablar de el Verbo que tuvo sus apariciones o su teofanía en la persona del ángel de Jehová, y otra cosa es hablar del Espíritu Santo, hablando de la dispensación pasada. Esto es en la ley. Vamos a ver qué verdad hay en el asunto. Son tres, son uno. Pasó a ser el Padre, dejó de ser Padre, se convirtió en Hijo, dejó de ser Hijo, se convirtió en Espíritu Santo. Vamos a ver hasta dónde esto es una verdad. Hay muchas formas, desde el punto de vista teológico, para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente. Aunque en esencias y en naturaleza sean los mismos, pero como personas son totalmente diferentes. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis del asunto. Vamos a detallar lo que antes he presentado. Vamos a ver. Primero, el término Trinidad. Ese término Trinidad, aunque no aparezca en las escrituras sagradas, es un término teológico. La Trinidad como doctrina excluye y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo y la doctrina del triunismo. Eso de qué es el triteísmo y qué es el triunismo, vamos a explicar un poquitito eso. El triteísmo, oiga bien, el triteísmo
Es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia. Óigase lo que es el triteísmo. Es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creencia de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un absolutismo, pero en propósitos no tienen nada en común, son totalmente independientes, autosuficientes, cada uno de ellos tiene su gobierno, su trono, su forma de pensar, pero los tres son dioses con el mismo poder, con el mismo dominio, con la misma autoridad, con el mismo señorío. Eso es lo que se considera como el triteísmo. La triunidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas, similar a los tres estados del agua. Algo así como el agua es líquido, que representa lo líquido, que representa el agua, sólido, que representa el hielo, y gaseoso, que representa el vapor. Entonces, la triunidad es lo que se conoce también como la unicidad. La unicidad. Estas dos doctrinas, la triunidad, reza que Dios Padre dejó el rol del Padre y se convirtió en Hijo, y el Dios Hijo dejó el rol de Hijo y se convirtió en Espíritu Santo. Ahora, la doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas desde el punto de vista tácito o sobreentendido. ¿Por qué tácito o sobreentendido? Porque no aparece el término Trinidad literalmente escrito en la Biblia para referirse al conjunto de la deidad. Pero cuando usted hace un análisis de la persona en el tiempo de la gracia, de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que hay una Trinidad que se puede ver en la deidad en un conjunto, en el conjunto. Se puede ver la divinidad en el conjunto de la deidad. Ahora, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas desde el punto de vista tácito, sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y de la triunicidad o unicidad. Eso totalmente lo derrumba. La Trinidad es aquella que nos muestra, esa es la doctrina que nos muestra la manifestación de tres dioses sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo. Óigase bien, la doctrina de la Trinidad es aquella que nos muestra la manifestación de tres dioses sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad, son uno en naturalezas, en intenciones, pero diversos en las acciones. O sea que una cosa es hablar si hablamos de la dispensación de la ley, una cosa es hablar de Jehová Dios, otra cosa es hablar del verbo que fue el que se encarnó y pasó a ser el Hijo, que es el Theantropos, el Dios hombre, y otra cosa es hablar del Espíritu Santo. El Padre, si a nosotros hablamos de la dispensación de la gracia, una cosa es hablar del Padre, otra cosa es hablar del Hijo, otra cosa es hablar del Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados. Óigase bien, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como persona. Como Dios no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades, ellos subsisten unidos como Dios. No son, óigame, no son autoexistentes, porque si ellos fuesen autoexistentes, entonces estaríamos sosteniendo la doctrina del triteísmo.
Pero la Biblia no presenta ni el triteísmo ni la triunidad. La Biblia presenta la unidad en el conjunto de la unidad que viene siendo una trinidad. Ahora, el Padre, reitero y repito, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas. Como Dios no, negativamente no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades, ellos subsisten unidos como Dios. Ellos son unidos como Dios. Ellos están como Dios. Desde el punto de vista gramatical, se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. Desde el punto de vista gramatical, oiga, vamos a tomar en cuenta la gramática. Se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. En Juan, el capítulo 10, el verso 30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Eso lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? El Hijo. Y dice que Él como Hijo y el Padre son uno. Ahora, el término uno que Jesús utilizó, ya vamos a utilizar la gramática, viene del griego hen, que es el neutro de heins, H-E-I-S, cuyo verbo es enotes, H-E-N-O-T-E-S. Problema de nosotros los cristianos es que leemos Biblia, pero que no estudiamos, no hacemos un análisis gramatical, no tomamos en cuenta la gramática para estudiar las escrituras. Estos términos, ¿cuál? Hen, enote, tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad que nos puede llevar a una intimidad y una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta, triunitariamente hablando, se refiere a la esencia, naturaleza e intenciones, propósitos. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir y un mismo propósito. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica, pero en el griego hay dos pronombres pronominal indefinidos que son heteros, H-E-T-E-R-O-S, heteros, y alos, A-L-O-S, alos. El término heteros como pronombre pronominal indefinido, ese término heteros es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuos se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. El término alos como pronombre pronominal indefinido es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica. Oiga, numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. Entonces, el término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue, yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar? El Hijo. ¿A quién le va a rogar al Padre? Y hay dos. Y os dará otro, que el término otro es alos, consolador, que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. Fue lo que Jesús quiso decir, quiso expresar. Entonces, ese término alos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase.
Esta palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término halos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría porque tiene el mismo sentir que tengo yo, hablando Jesús. Entonces debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos. Términos tales como el Señor uno es, aparece en Marcos 12:29, el único Dios y verdadero, aparece en Juan 17:3, porque Dios es uno, aparece en 3, y solo hay un Dios, primera carta a Corintios 8:6. Estos términos o estos pasajes que acabamos nosotros de presentar, bajo ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por las razones antes mencionadas. ¿Por causa del qué? Por causa del politeísmo y el sectarismo, pero no está negando la unidad en el conjunto de la deidad. Desde el punto de vista textual, ya hablamos del punto de vista gramatical. Vamos a hablar desde el punto de vista textual. En las escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en ellos. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones, porque la diversidad en la deidad es cooperativa, no competitiva. A continuación, voy a dar algunos ejemplos que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. En Mateos, el capítulo 3, verso 16 al 17, vemos la manifestación, está registrado, y podemos notar la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas. Y esto es corroborado por el Hechos, lo que escribió Lucas, de lo que registró Lucas en el libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 38, donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de tres personas con diferentes funciones, pero con un mismo objetivo y sentir. Si lo leemos desde Mateos 3, 16, 17, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero si lo leemos en Hechos 10:38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Observe usted que según Hechos 10:38, el que unge es el Padre, el ungido es el Hijo y la unción es el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay? Tres. Diferentes manifestaciones, pero tienen las cosas en común, tienen un mutuo acuerdo, tienen un compañerismo, tienen una intimidad, tienen una sociedad y tienen una distribución. En Hechos, el capítulo 7, verso 55, se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Observe que el Padre está en su trono y el Hijo a la diestra, y el Espíritu Santo está morando en Esteban, ya que el texto dice: y Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es el que le está dando la visión a Esteban? El Espíritu Santo. El Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Morando en Esteban. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. ¿Quién estaba a la mano derecha? El Hijo. ¿Cuántos hay ahí? Tres. En primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 4 al 7, dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Observe usted eso.
¿Cuántos personajes hay ahí? Tres, pero con diferentes manifestaciones, pero con un sentido común. Tienen las cosas en común. Según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es si son los mismos, porque uno te perdona y el otro no. Según Juan, el capítulo 16, verso 14, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es si son los mismos, porque uno tiene que tomar de otro para hacérselo saber a otro, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque uno, que es el Espíritu Santo, tiene que tomar de otro, que es de Jesús, para mostrárselo a otro, que es la iglesia. Según primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es si son los mismos, porque el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado para revelárselo a la iglesia. Si observamos bien en primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior porque está en él. Mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en él porque es Dios. Porque es Dios. ¿Cuántas personas hay allí? ¿Cuántas personajes hay? Hay dos. ¿Quién? El Espíritu, que escudriña la mente del Padre para revelárselo a la iglesia. Si el texto afirmara que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios, está con Dios, no en Dios Padre, no en Dios Padre, es Dios, está con Dios, no en Dios Padre, y esto demuestra la presencia de dos personas, pero tienen unas cosas en común. Si usted analiza, o si analizamos Mateo, el capítulo 4, verso 1, y Lucas, capítulo 4, verso 1, como pasaje paralelo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es ánago, que indica conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad, formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? Es una locura. Entonces, debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo como el que llevó a Jesús al desierto, fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, según Mateo 4.1, y el otro lo llevó para tentarlo, según Mateo 4.5. Entonces, en el bautismo aparece asociado como tres personas diferentes, pero tienen algo en común en el bautismo. Óigase bien, que se refiere al bautismo de los creyentes. Esa es la comisión que le da Jesús a sus discípulos antes de irse. En esa comisión están asociados en el bautismo. Vamos a ver, según Mateo 28:19. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical. Vamos a la gramática. Se puede demostrar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo el, originando el término del, el cual indica
o muestra tres personas involucradas en la acción. Si se tratase de una triunidad, el pasaje lo describiera sin usar el artículo determinado, él, y sonaría de esta forma: bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, se utilizó el artículo determinado él, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Indica que son tres personas totalmente diferentes. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versos 20 al 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones como dos personas diferentes con un denominador común. Vamos a leer. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 15, el verso 20 al 28. Pablo dice, cito: mas ahora Cristo, quien Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, hablando de quién, de Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exentúa aquel que sujetó a él todas las cosas, esto es el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, que es el Padre, para que Dios sea todo en todo. Observe que hay uno que sujetó las cosas bajo los pies de otro. El que sujetó fue el Padre, y a quien le puso las cosas sujetas en sus pies, bajo sus pies, fue el Hijo. ¿Hay cuántas? Hay dos personas totalmente diferentes. Entonces, en conclusión a este punto, quedó demostrado que existe la Trinidad en el conjunto de la deidad. Tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. No sé cómo vamos a hacer, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, usted va a ver a Dios Padre, usted va a ver a Dios Hijo y usted va a ver a Dios Espíritu Santo. Es más, quien va a juzgar a la iglesia es Jesús, no Dios Padre. Quien está haciendo la obra de convencimiento de pecado al hombre en la tierra es el Espíritu Santo, con el ministerio, aunado al ministerio de la iglesia, que es proclamar la buena nueva de salvación. O sea que ya Dios Padre hizo su trabajo, ya Dios Hijo hizo su trabajo, ahora lo está haciendo es Dios Espíritu Santo juntamente con la iglesia. Entonces, no mezclemos una cosa con el otro. Una cosa es hablar de Dios Padre, otra cosa es hablar de Dios Hijo, otra cosa es hablar de Dios Espíritu Santo. Cuando yo entro en intimidad en mi oración, yo me dirijo al Padre como Padre, me dirijo al Hijo como Hijo y me dirijo al Espíritu Santo como Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, para los que dicen que el Espíritu Santo no debe ser adorado, ni debe ser honrado, la Biblia dice que el Espíritu Santo por el mundo es blasfemado, pero por la iglesia es glorificado. Entonces, cuando yo expreso mi adoración en alabanzas, lo hago en particular con el Padre, en relación al Padre, lo hago en particular con el Hijo, en relación al Hijo, lo hago en particular con el Espíritu Santo, en relación al Espíritu Santo. O sea, yo no hago una mezcolanza de las oraciones, porque una cosa es que yo imparto una conversación con la hermana Pétara, y otra cosa es que yo imparto una conversación con el hermano Juan de los Parotes. La conversación por sí son totalmente diferentes, a menos que estemos unidos hablando de las cosas en común. Pero cuando voy a hablar con la hermana Petra, es con la hermana Petra. Cuando voy a hablar con el hermano Juan de los Parotes, con el hermano Juan de los Parotes, igual pasa. Cuando hablo con el Padre,
pues yo me dirijo al Padre según sus características, según su naturaleza, según su obra, según mi agradecimiento, y lo hago con Él como el Padre. Cuando me dirijo a Jesús, lo hago como el Hijo y como mi hermano mayor que está sentado a la diestra del Padre, que me representa como el Teantropos, como el Mesite, como el mediador, como el intercesor, como mi abogado. Y cuando lo hago con el Espíritu Santo, lo hago como mi consolador, como el que mora, como el que me guía, como el que me enseña, como el que me dirige. Pero la conversación son totalmente diferentes. Entonces, por eso que no somos eficaces ni en nuestra adoración, ni en nuestra oración, ni en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Yo todas las mañanas me levanto y miro al Padre como Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablo con mi Padre, con Jehová Dios como mi Padre, con el yo soy, con el Creador, con el Elohim como mi Padre. Siento que me siento en sus piernas, que me acaricia, le reclamo mi paternidad, mi amor, mi cobertura. Necesito que me abrace, que me bese, que me dé ternura como padre, como padre. Y cuando hablo con el Hijo, lo hago como mi hermano mayor que está sentado a la diestra del Padre. Mi hermano. Tengo un hermano que está sentado a la diestra del Padre. Y gracias, lo hago como mi Salvador, como mi Redentor, como el que llevó en la cruz del Calvario mis pecados, como el que llevó mi maldición en la cruz del Calvario, como el que sufrió la tortura, el castigo. Y cuando hablo con el Espíritu Santo, lo hablo como el que administró todas estas cosas. Entonces, una cosa, mire, la Biblia dice que Dios hizo a su hijo maldición. ¿Quién lo hizo maldición? Dios. ¿A quién hizo a su hijo? Son dos personas totalmente diferentes. De modo que debemos entender que son tres Dios diferentes. Maestro, ¿usted está queriendo decir que tenemos tres? Sí, tenemos tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, hasta nuestra próxima producción, hasta nuestra próxima enseñanza. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.